Describir el escribir de Daniel Cassani. Cassani nos muestra algo esencial y son los conceptos que según Noam Chomsky se distinguen entre lo que es el conocimiento implícito de la lengua y sus reglas gramaticales, a lo cual denomina competencia, y el uso que se le dan a esas reglas en su comunidad lingüística de manera particular, es decir, actuación. Cassani menciona que el código escrito o competencia involucra las reglas lingüísticas como la gramática, cohesión, coherencia, incluso la disposición del texto, que son las convenciones diseñadas por especialistas para comprender mejor los caracteres en conjunto. Pero el código oral y el escrito se distinguen, aunque compartan las mismas bases estructurales en su composición. Por ello, para entender y dominar el código escrito, Cassani nos presenta una serie de reglas que le permitirán al escritor dominarlo. La adecuación es la manera en la que expresamos una idea eligiendo cierto tipo de palabras, entendiendo el contexto al que está dirigido. Ejemplo, para una lesión podemos decir tronchadura ante un contexto poco conocedor o esguince de segundo grado ante un público iniciado. La coherencia se refiere a la distinción de lo que es o no es relevante en el texto. Buen día, he recibido la información, agradezco la atención prestada. Es un ejemplo de coherencia, mientras que un texto que involucre temas irrelevantes lo complejiza. La cohesión es la relación que existe en un texto entre frases y que se conectan por medio de mecanismos de cohesión. Ejemplo, Carlos montó una bicicleta y él quiso modificarla. Las palabras Carlos y él son ejemplos de cohesión por pronominalización, que dan sentido y relación entre las frases y la idea en general. En la corrección gramatical se expresan la ortografía, morfosintaxis y léxico, y básicamente se refiere a las normas de convención que existen en una lengua y que dan el orden exacto para comprender una idea. Cassani nos menciona dos formas de comparar los códigos oral y escrito, las cuales son la forma contextual y la forma textual. En medio de estas formas contextual y textual, el código escrito es independiente del oral, entre otras cosas porque el desarrollo de este puede ser más depurado, mientras que el código oral es inmediato. Cassani toma el desarrollo de dos autores, Wigner y Cinto, para explicar sus ideas en cuanto a la relación o diferencia que ellos evidencian entre el código oral y escrito, que han sido planteadas en la historia por la cultura y organizaciones en el mundo. Wigner muestra tres concepciones: el escrito tradicional, que concibe el escrito como la norma a aprender con características de una lengua neutra, rechazando formas orales e incluso entendiendo la oralidad como una forma de expresión del modelo académico de escritura. El escrito, código segundo, contrario al anterior, fundamenta que el oral es primordial y lo escrito se lo subordina, entendiendo al escrito como la traducción gráfica del oral. Por último, el escrito o lengua señala que oral y escrito son códigos diferentes y autónomos, revelando diferencias textuales y contextuales entre ambos. Cinto, a su vez, presenta tres modelos: el dependiente, en el que se entiende al escrito como la forma de expresar gráficamente el código oral; el independiente, en el que el código oral y el escrito son totalmente independientes, aunque para Cinto, por ejemplo, las grafías en la lengua que expresan fonemas son la muestra de que no son totalmente independientes; y el equipolente, que consiste en entender al código escrito y oral con funciones distintas, pero con elementos y estructuras complementarias. Aprendizaje espontáneo, Cassani utiliza al autor Smith para explicar la siguiente propuesta. Menciona que se aprende a partir de las convenciones de la escritura de la misma manera en la que se aprende una lengua hablada. Entonces, proporcionan una información en la cual abordan un ejemplo en la que los niños inicialmente aprenden su lengua nativa a partir del ejemplo de sus padres y posteriormente
pueden generar estructuración de sonidos y gramática que le van a permitir de una manera informal formar y fortalecer su lengua nativa. Posteriormente, esta relación del lenguaje se amplía con sus amigos y, por último, con sus ídolos. Así entonces, de esta manera, el autor Smith distingue dos maneras de escuchar: quien escucha como emisor o quien escucha como receptor. Como emisor en cuanto a que se comprende lo que se dice, pero también se aprende de lo que se está leyendo, y como receptor de lo que se comprende en cuanto a lo que dice el texto, mas no se aprende como tal de la información que está brindando el texto. Entonces, bien, como podemos ver en la diapositiva, genera un cuadro de aprendizajes espontáneos. Estos aprendizajes espontáneos tienen unas características que son incidental, que no busca un principio primordial que sería aprender, un sin esfuerzo, que no genera una dificultad el aprendizaje, un vicarial, que aprendemos de lo que se hace o hace otra persona, en colaboración, que el aprendizaje no es individual en ciertas circunstancias, inconsciente, que no se busca ser consciente de ese mismo aprendizaje, sino que más adelante se evidencia que existe ya ese aprendizaje, una lengua en uso, que significa que aprendemos al ver cómo se usa esa lengua, y perteneciente a un grupo. Esto indica que el individuo quiere pertenecer a un determinado grupo y por ende aprende la forma o sitúa el lenguaje que el grupo utiliza. Continuando con la siguiente temática, abordamos el leer como un escritor. Según Smith, todo aquel que se convierte en escritor competente ha sido porque ha leído textos de la misma manera en la que un niño escucha a sus padres. Aterrizando esta idea, indica que el escritor formado debe leer a buenos escritores para aprender a utilizar su mismo lenguaje. Pero debemos tener en cuenta la forma en la que se lee, puesto que para leer como un escritor nos comprometemos con el autor del texto y asimismo leemos el texto y reescribimos con el mismo autor. Al leer el texto como receptor no permitimos que aprendamos sobre el texto, sino que solamente comprendemos la información y no la interiorizamos. De esta misma manera, Smith dice que un buen escritor se forja a partir. Se creó un proceso cognitivo propuesto por Linda Flower y John Hayes en 1980 y 1981. Describe las diferentes operaciones intelectuales por parte del autor para escribir un texto. La metodología utilizada para este proceso parte de que los autores muchas veces crean su composición dentro de su cabeza. Friedman y otros en 1983 con William Griffin en 1982 nos cuentan las investigaciones desde una óptica de psicología cognitiva a través de, primero, entrevistas a los escritores antes y después del proceso del escritor. Segundo, grabar mientras trabajan y comparar los borradores que producen. Dos de estos métodos son el análisis introspectivo y el análisis protocolario. El modelo de Flower y Hayes se constituye por tres grandes unidades. La primera es la situación de comunicación, que incluye los elementos externos al escribir como el tema, la audiencia, el canal, problemas retóricos que se plantea y el mismo texto que se escribe para resolverlo. El segundo es la memoria a largo plazo del escritor, que son todos los conocimientos que cubre el tema y los tipos de texto que él puede escribir. Esto puede estar dentro de su memoria o por libros, grabaciones o filmes. Y el tercero son los procesos de escritura, que está formada para los procesos básicos de planificar, redactar y examinar. Enfocándonos más por el pensamiento de Kershaw, él nos plantea dos grandes funciones que vienen integrados en el programa de la lengua. El primero es un punto de partida que es como la expresión escrita, donde se le pretende dar a los autores ciertas reglas para el desarrollo de habilidades escritas, queriendo que se aprenda el uso y el porqué del uso de estas como reglas de gramática. Otro punto de partida es ofrecerles a estos aprendices ese conocimiento teórico de lingüística y la estructura como tal que tiene la lengua. Así lo enfocamos de cierta manera a que lo usen sin profundizar en el por qué se utiliza así, sino que
se les da el conocimiento escrito y oral de manera general y no específica. Las estrategias de apoyo son estas microhabilidades complementarias que sirven y forman parte del proceso de composición básico y esencial en la realización de los textos. Tres falencias que se pueden presentar en la composición de los textos. La primera son las diferencias gramaticales o léxicas, que son todo el grupo de deficiencias que afectan la parte gramática, ortografía, morfología y sintaxis o el léxico de la lengua. Esta misma se puede dividir en tres. La primera es usar el código adquirido, que es nuestra reacción espontánea del escrito, y en ciertos momentos vamos a tener lagunas de cuestionamientos y recurriremos a nuestra memoria para solucionarlos. El segundo es usar las reglas de aprendizajes, que es utilizar el léxico y reglas gramaticales que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Y por último es consultar en una fuente externa, libros, enciclopedias y demás. De las características textuales de la coherencia, cohesión, educación y disposición en el espacio. En la mayoría de los casos y deficiencias, lo más fácil es recurrir a otro tipo de fuentes. La última de las deficiencias es la deficiencia de contenido. Esta se divide en dos. La primera es desarrollar y crear ideas, ya que es fundamental para la composición de textos, ya que contiene aspectos creativos con los que el autor crea significado. Aparte de esto, ayuda mucho cuando no se tiene un dominio total del tema de escribir. Y la segunda parte es consultar en una fuente externa. Varios autores se han interesado en el proceso de composición y han formulado algunas teorías para explicar esta compleja actividad, puesto que esta abarca distintas disciplinas del saber, como lo son la psicología, lingüística, pedagogía, etc. Una de estas teorías es el modelo de las etapas de Gordon Roman, que ha sido uno de los primeros en estudiar estas habilidades de expresión escrita, el cual propone dividir el proceso en tres etapas: preescribir, escribir y reescribir. Dentro de las teorías encontramos el modelo de procesador de textos de Van Dyck, donde se trabaja en la formulación de un modelo en el que se incluya tanto la comprensión como la producción. En este se plantea la macroestructura. Para elaborar la macroestructura se utilizan unas macroreglas lingüísticas. Primero, de comprensión, donde se debe omitir proposiciones que no se consideren importantes, se debe generalizar, es decir, abstraer las ideas particulares de una serie de objetos, personas, lugares, para luego presentar el conjunto de ellas. Y por último, construir, donde se funde en uno solo dos o más conceptos. La segunda macroregla es la producción, donde se encuentra adjuntar, es decir, ampliar y completar una idea básica con detalles y ejemplos. Segundo, particularizar, es decir, concretar las ideas generales que se encuentren. Y por último, especificar, pasar de las ideas a las palabras. El siguiente modelo es el de las habilidades académicas propuesto por Meishi en 1986. Allí se plantea que los jóvenes necesitamos de habilidades académicas para el proceso de composición de textos. Estas habilidades se presentan en tres fases. Primero, la de prescribir. Allí encontramos habilidades como saber recoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar información, y saber leer críticamente un texto. La segunda fase es la de escribir el borrador. Se deben tener conocimientos léxicos y semánticos, transferir conceptos e ideas a palabras, tener conocimientos morfosintácticos y fluidez. La última fase es la de revisar, donde se evalúa y revisa el contenido, se evalúa y revisa la estructura, se corrige la gramática, el vocabulario y el Finalmente, Flower y Hayes se interesan por los procesos cognitivos que intervienen en la composición de un texto. De esta manera, con base en estos autores, se encuentran dos teorías. La primera, de Flower, donde se consideran dos tipos de prosa, y la segunda, de Flower y Hayes, donde se formula un modelo cognitivo general del proceso de composición del texto escrito. Linda Flower, 1979, distingue dos tipos de prosa, como se mencionó anteriormente, la prosa del escritor y la prosa del lector. Cuando se escribe para nosotros mismos, para guardar ideas, se utiliza la prosa del escritor. Cuando se escribe para que alguien más lo entienda, para comunicar, utilizamos la prosa del lector. El proceso de la composición. Etapa A esboza un plan inicial y provisional. Etapa B desarrolla los tres principales puntos. Etapa C, el autor relee las frases escritas. Etapa D, elaboración de conceptos. Etapa E y F, primera versión completa y versión definitiva del texto. Los 6 borradores reflejan el proceso de la composición completo y son las modificaciones lingüísticas observables. Dentro de los consejos prácticos, el autor nos sugiere tener en cuenta todo el texto mientras redactamos cada fragmento, y en el epílogo nos muestra la importancia del papel de la creatividad y el aprendizaje durante el desarrollo de los mismos.